España, hogar de más de 47 millones de personas y con una economía de 1.2 billones de dólares, tiene la segunda red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, conectando ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. También es uno de los principales destinos turísticos mundiales, con 100 millones de visitantes al año. Sin embargo, a pesar de su prosperidad, el 70% del territorio español está habitado por apenas el 10% de su población, un fenómeno conocido como la España vacía. En el vasto interior del país, la densidad de población es más baja que en algunas zonas de Kansas o el norte de Escandinavia. Esto no se debe a causas naturales, sino a décadas de decisiones políticas, económicas e históricas. En este video, vamos a explorar pueblos abandonados con casas al precio de un auto usado, aldeas envejecidas y regiones apodadas la Laponia española, para entender esta sorprendente división demográfica. Déjame mostrarte exactamente a qué nos enfrentamos. Si miras a España desde el espacio, de noche, verás algo extraordinario. Las costas brillan con luz. Madrid resplandece como un faro en el centro. Y luego, está esta enorme zona oscura que se extiende por todo el interior. Y no estamos hablando solo de tierra vacía. Tan solo la región de la serranía celtibérica cubre un área del tamaño de Virginia Occidental o Irlanda. Pero mientras que esos lugares tienen poblaciones de 1.8 millones y 5 millones respectivamente, esta región española apenas tiene 500,000 habitantes. Eso es una densidad de población de solo 8 personas por kilómetro cuadrado, lo que la hace menos poblada que Nuevo México, y la pone a la par de algunas de las regiones más remotas del Círculo Polar Ártico. España es un país montañoso, con la segunda elevación promedio más alta de la Unión Europea, después de Austria. El sistema ibérico atraviesa justo el centro del país, creando un terreno difícil para el desarrollo. Pero aquí está el detalle. Austria y Suiza son mucho más montañosos que España, y sin embargo, mantienen densidades de población mucho más altas. La verdadera historia comienza cuando entendemos que esto no siempre fue así. Hace apenas 60 años, estas regiones ahora vacías eran prósperas comunidades agrícolas. Pueblos que hoy albergan a menos de 50 personas mayores. Antes daban sustento a cientos de familias. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, y no fue algo natural. En 1939, después de una brutal guerra civil que costó la vida de 500,000 de personas, Francisco Franco estableció una dictadura fascista que duró casi 4 décadas. Inicialmente, el régimen de Franco impuso una economía cerrada y autosuficiente, aislando a España de la comunidad mundial. El país no se unió a las Naciones Unidas hasta 1955 y se mantuvo económicamente estancado, mientras el resto de Europa se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, las comunidades rurales que habían subsistido durante siglos comenzaron a decaer. El verdadero punto de inflexión llegó en 1959, con el Plan de Estabilización de Franco, una serie de reformas de libre mercado que abrieron rápidamente la economía. La inversión extranjera se disparó, y el desarrollo industrial se concentró en regiones como el País Vasco, Barcelona y Madrid. En 1946, España tenía solo 72,000 autos particulares. Para mediados de los años 60, esa cifra ya había superado el 1,000,000. Para la década de los 60, España se convirtió en la segunda economía de más rápido crecimiento del mundo, solo por detrás de Japón. Sin embargo, este crecimiento fue desigual entre regiones. La industrialización, la creación de empleos y la inversión en infraestructura se centraron principalmente en los centros urbanos y las zonas costeras, dejando de lado a gran parte del interior. Esta centralización económica provocó un éxodo rural masivo. Los jóvenes de los pueblos del interior emigraron a ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao en busca de empleo y mejores condiciones de vida. En solo 2 décadas, la población rural se redujo del 43%
al 27% del total nacional. Muchos pueblos perdieron a sus adultos en edad de trabajar, dejando atrás a una población envejecida y a los niños. Las consecuencias fueron graves. La mayoría de los que se fueron estaban en sus mejores años para trabajar y formar una familia. Su partida dejó comunidades sin mano de obra, sin familias nuevas y sin estudiantes para mantener las escuelas abiertas. Esto marcó el inicio de un declive demográfico que continúa hasta el día de hoy. Lo que sucedió después revela la cruda matemática del colapso demográfico. Cuando un pueblo pierde a sus jóvenes, no solo pierde población, pierde su futuro. Los residentes de mayor edad que se quedaron no podían mantener la misma actividad económica, y los negocios locales comenzaron a cerrar. Primero, se fueron las escuelas. Cuando el número de niños cae por debajo de cierto umbral, se vuelve económicamente imposible mantener una escuela local. Los niños tenían que viajar distancias cada vez más largas para ir a clases, lo que hacía la vida en el pueblo aún menos atractiva para las familias. Luego vino el cierre de las clínicas médicas, las oficinas de correos y las tiendas. Esto creó lo que los demógrafos llaman un círculo vicioso de la despoblación. A medida que desaparecían los servicios, más gente se iba. Y mientras más gente se iba, más difícil era justificar el mantenimiento de los servicios que quedaban. Pueblos que habían prosperado durante siglos se vieron atrapados en una espiral descendente imparable. Las cifras de hoy son alarmantes. Más de 5.000 de los 8.131 municipios de España tienen menos de 1.000 habitantes. Se considera que aproximadamente 1.400 están en grave riesgo de desaparecer por completo, con poblaciones de menos de 100 personas y prácticamente 0 nacimientos. Y no son solo estadísticas. Representan la muerte de comunidades que existían desde la época medieval. Tomemos la provincia de Teruel, que se encuentra en el corazón de la serranía celtibérica. Miren esta gráfica de población a lo largo del tiempo. Las cifras se mantuvieron bastante estables durante décadas, y luego se desplomaron drásticamente entre 1960 y 1970, justo cuando despegó el programa de industrialización de Franco. Hoy, Teruel tiene solo la mitad de la población que tenía hace un siglo. Aquí es donde la historia de España se vuelve realmente extraña. Estamos hablando de un país que ha invertido miles de millones en infraestructura de punta. España tiene más kilómetros de tren de alta velocidad que cualquier otro país, excepto China, con trenes que pueden viajar a 300 kilómetros por hora, conectando las principales ciudades. Madrid es considerado un importante centro tecnológico para Europa, con redes de fibra óptica y cobertura 5G que compiten con cualquier ciudad global. Pero a solo unas pocas horas en auto de los relucientes distritos de negocios de Madrid, encuentras pueblos donde el 40% de los residentes todavía no tiene acceso básico a Internet de banda ancha. En la provincia de Teruel, hay una línea de tren tan lenta que viaja a solo 30 kilómetros por hora. Esto se convirtió en un meme viral en las redes sociales españolas, cuando un video mostró a un tractor rebasando al tren. Esta brecha de infraestructura no es accidental. Es el resultado de décadas de planificación centralizada que priorizó la conexión de los grandes centros urbanos mientras descuidaba las zonas rurales. El modelo de infraestructura radial de España, con Madrid en el centro como los radios de una rueda, ha reforzado la concentración de la población y la actividad económica. El contraste es marcado y deliberado. Si quieres viajar de Zaragoza a Valencia, dos ciudades importantes, puedes tomar un tren de alta velocidad que cubre 300 kilómetros en aproximadamente 3 horas. Pero si quieres hacer el mismo viaje a través del interior rural, es posible que primero tengas que pasar por Madrid, duplicando tu tiempo de viaje y recorriendo el doble de distancia. Esta desigualdad en la infraestructura ha creado una España de 2 velocidades. Las áreas urbanas disfrutan de conectividad y servicios de clase mundial, mientras que las regiones rurales permanecen atrapadas en lo que parece ser otro siglo.
Para los jóvenes que están decidiendo dónde construir sus vidas, la elección se vuelve obvia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios. Compartirlo con tus amigos es una gran forma de apoyar al canal, y de verdad te lo agradezco mucho. Espero traerte pronto más contenido interesante y revelador. Pero las estadísticas no capturan la realidad humana de lo que está sucediendo en estas regiones olvidadas. Quiero que conozcas a Eugenio, un hombre de 78 años de un pequeño pueblo en la provincia de Soria. Cuando era niño, en los años 50, su pueblo tenía más de 800 habitantes. Había 5 bares, 2 panaderías, 3 tiendas de abarrotes e incluso un cine que pasaba películas los domingos. Hoy, Eugenio es uno de los únicos 67 residentes que quedan, la mayoría jubilados como él. El último niño que nació en el pueblo fue hace 12 años, y esa familia ya se mudó a la capital de la provincia. No hay escuela, no hay médico, no hay tiendas. Un vendedor ambulante viene 2 veces por semana a vender productos básicos. Y para cualquier otra cosa, los residentes deben manejar 1 hora hasta el pueblo más cercano. En toda la España rural, encontrarás historias similares miles de veces. Pueblos donde la edad promedio supera los 60 años, donde hay 140 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de edad de 20 a 40 años. Porque las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de irse a las ciudades en busca de oportunidades educativas y profesionales. La masculinización de la España rural es particularmente sorprendente. Las mujeres jóvenes enfrentan una doble desventaja en estas comunidades tradicionales. Menos oportunidades laborales adecuadas a su nivel de estudios, y persistentes expectativas de roles de género que hacen que la vida urbana sea más atractiva. Este desequilibrio de género hace que sea aún más difícil para los jóvenes que se quedan en encontrar pareja y formar una familia, acelerando el declive demográfico. ¿Tú qué harías si en tu pueblo no hubiera escuela ni doctor, y solo quedaran un puñado de vecinos mayores? ¿Te quedarías o te irías como tantos otros lo han hecho? Cuéntanos en los comentarios. La transformación económica de la España rural revela una dura verdad sobre el capitalismo moderno. La eficiencia a menudo se logra a costa de la comunidad. La mecanización de la agricultura, que comenzó en serio durante la era de Franco, cambió fundamentalmente las necesidades de mano de obra en el campo. Un solo tractor podía reemplazar a docenas de trabajadores, y la maquinaria de cosecha moderna eliminó la necesidad de las cuadrillas de jornaleros que antes viajaban de pueblo en pueblo. Esto no fue necesariamente malo para la productividad. La agricultura española se volvió más eficiente y competitiva en los mercados globales, pero fue devastador para el empleo rural. Granjas que antes mantenían a varias familias ahora podían ser operadas por una sola persona con la maquinaria adecuada. La población excedente no tenía a dónde ir, excepto a las ciudades. La situación empeoró cuando España se unió a la Comunidad Económica Europea en 1986. La política agrícola común, diseñada para tradiciones agrícolas europeas diferentes, favoreció a las grandes explotaciones sobre las pequeñas granjas familiares que habían sostenido a los pueblos españoles durante siglos. Los subsidios fluyeron hacia las granjas más grandes y productivas, mientras que las más pequeñas luchaban por competir. Mientras tanto, el sector de servicios que domina las economías modernas se concentra casi en su totalidad en las zonas urbanas. La banca, los seguros, la tecnología, la educación y la salud, todas las industrias de crecimiento de finales del siglo XX, requerían la infraestructura y la densidad de población que solo las ciudades podían ofrecer. Las zonas rurales se encontraron económicamente irrelevantes en la Nueva España. Hoy en día, las pocas oportunidades económicas en la España vacía son en gran parte extractivas. Los parques eólicos salpican el paisaje, aprovechando los espacios abiertos y los vientos constantes, pero emplean a muy poca gente. Las operaciones mineras extraen recursos, pero los envían a otros lugares para su procesamiento.
El turismo trae algo de dinero durante los meses de verano, pero es estacional y, a menudo, beneficia más a las empresas con sede en la ciudad que a las comunidades locales. La ironía es que estas regiones vacías poseen una enorme riqueza natural. Tienen uno de los aires y aguas más limpios de Europa, un vasto potencial de energía renovable y paisajes de una belleza impresionante. Pero en una economía que valora la proximidad a los mercados y servicios por encima de todo, estos activos cuentan muy poco. Durante décadas, la despoblación rural en España se vio como un efecto secundario inevitable de la modernización. Los políticos lo reconocían como algo lamentable, pero inevitable, muy parecido al declive de las industrias tradicionales bajo la globalización. A los votantes rurales a menudo se les ignoraba, y sus preocupaciones se descartaban como nostalgia anticuada. Eso cambió en 2019. El 31 de marzo, más de 100.000 personas de toda la España vacía se reunieron en Madrid para una gran manifestación. Vinieron de provincias como Teruel, Soria, Cuenca y Zamora, con pancartas que decían: «Ser pocos no significa ser menos». Esto fue más que una protesta, marcó un despertar político. Organizado por la Revuelta de la España Vaciada, una coalición de más de 120 plataformas ciudadanas, el movimiento exigió acciones concretas: un pacto nacional contra la despoblación, políticas fiscales específicas, inversión en infraestructura, descentralización y apoyo al emprendimiento rural. La respuesta fue rápida. En las elecciones de noviembre de 2019, el partido Teruel Existe ganó un escaño en el Congreso y jugó un papel clave en la formación del gobierno nacional. Su éxito inspiró esfuerzos similares en otros lugares, señalando que la España vacía ya no podía ser ignorada políticamente. Esta movilización llevó a la creación del Ministerio para el Reto Demográfico y al lanzamiento de una estrategia nacional con 130 medidas específicas. Por primera vez en décadas, la despoblación rural fue tratada como una preocupación nacional, no solo como un problema regional. La pandemia de COVID-19 se convirtió en un inesperado punto de inflexión en la relación de España con su interior vacío. Los confinamientos encerraron a millones de personas en pequeños apartamentos urbanos, lo que llevó a muchos a cuestionar el atractivo de la vida en la ciudad. Por primera vez desde los años 60, la España rural vio a gente mudándose hacia ella, en lugar de irse. Muchos residentes urbanos se trasladaron a casas familiares en el campo, o alquilaron casas en pueblos pequeños, trabajando a distancia mientras disfrutaban de más espacio, aire limpio y un menor costo de vida. Aunque limitado en escala, este cambio fue psicológicamente significativo. Demostró que la vida rural podía ser viable con la tecnología y las condiciones de trabajo adecuadas. El trabajo remoto ha abierto opciones que no existían hace apenas 5 años. Profesionales como desarrolladores de software o diseñadores gráficos ahora pueden vivir en pueblos remotos mientras atienden a clientes en las grandes ciudades. El principal desafío es la conectividad digital, pero España ha expandido drásticamente la banda ancha rural, pasando del 6% de los pueblos en 2015 al 79% en 2023. Algunos pueblos están aprovechando el momento. Los ayuntamientos ofrecen viviendas gratuitas, donaciones de terrenos y exenciones de impuestos para atraer a nuevos residentes. Programas como Pueblos con Encanto promueven las propiedades rurales entre los profesionales urbanos. Están apareciendo espacios de cotrabajo en lugares insospechados, albergando a nómadas digitales para estancias prolongadas. Aunque los primeros resultados siguen siendo modestos, son prometedores. Algunas zonas rurales han visto su primer crecimiento poblacional en décadas. Familias jóvenes están descubriendo que pueden permitirse casas espaciosas en pueblos por menos de lo que costaría un pequeño apartamento en la ciudad. Incluso las recientes tendencias positivas podrían llegar demasiado tarde para revertir la crisis demográfica más amplia de España.
El país tiene ahora una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, apenas 1.16 hijos por mujer, lo que significa que cada pareja produce, en promedio, solo un hijo. A este ritmo, la población nativa podría reducirse a la mitad en una sola generación. Esto ya no es solo un problema rural. El crecimiento de la población nacional casi se estancó entre 2011 y 2021, la década más lenta registrada. La inmigración es el único factor que evita un declive general, pero puede que no sea suficiente para contrarrestar las tendencias a largo plazo. En la España vacía, la situación es más urgente. En muchas zonas rurales, la edad promedio supera los 60 años, y más del 35% de los residentes tiene más de 65 años. Estas comunidades han pasado el punto de no retorno. Incluso una afluencia repentina de familias jóvenes no proporcionaría suficientes mujeres en edad fértil para estabilizar los niveles de población. España invierte menos en apoyo familiar que cualquier otra nación de Europa Occidental, destinando solo el 0.5% de su Producto Interno Bruto. Una familia española necesitaría tener 57 hijos para igualar los beneficios que recibe una familia con 3 hijos en Luxemburgo. Las prioridades políticas reflejan la demografía. Los votantes mayores superan en número a las familias jóvenes y tienden a votar de manera más consistente. El sistema electoral empeora el desequilibrio. Las provincias rurales están sobrerepresentadas en el Parlamento, y algunos votos rurales cuentan hasta 4 veces más que los urbanos. Pero como estas áreas están dominadas por jubilados, la ventaja política se inclina hacia los aumentos de pensiones en lugar del apoyo a los niños o las familias. Considerando todo lo que acabas de escuchar, ¿crees que España debería destinar más recursos para apoyar a las familias jóvenes, incluso si eso significa replantear prioridades políticas y presupuestarias de toda la vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué puede aprender el resto del mundo del experimento demográfico de España? Primero, que un desarrollo económico rápido sin equilibrio territorial crea distorsiones duraderas que son extremadamente difíciles de revertir. La concentración de la inversión y las oportunidades en unos pocos centros urbanos puede impulsar el crecimiento a corto plazo, pero puede vaciar vastas regiones y crear tensiones sociales y políticas que persisten por generaciones. Segundo, las decisiones sobre infraestructura tienen profundas consecuencias demográficas. La red de transporte radial de España, centrada en Madrid, reforzó la centralización en lugar de promover un desarrollo equilibrado. Los países que planean grandes inversiones en infraestructura deberían considerar cómo sus decisiones afectarán la distribución de la población en las décadas futuras. Tercero, que el declive demográfico, una vez que alcanza un umbral crítico, se refuerza a sí mismo y es extremadamente difícil de revertir. Los pueblos que pierden sus escuelas, clínicas y tiendas se vuelven poco atractivos para las familias jóvenes, acelerando aún más el declive. La lección es que la intervención debe ocurrir temprano, antes de que las comunidades lleguen al punto de no retorno. Pero quizás la lección más importante es sobre el valor de la diversidad territorial. Un país que abandona sus zonas rurales pierde más que estadísticas de población. Pierde diversidad cultural, conocimiento tradicional, gestión del paisaje y resiliencia social. Los pueblos de la España vacía no son solo unidades demográficas, son depósitos de siglos de sabiduría acumulada sobre la vida sostenible, la cooperación comunitaria y el cuidado del medio ambiente. La ironía es que, a medida que el cambio climático hace que las áreas urbanas sean cada vez más vulnerables a las olas de calor, inundaciones y otros eventos climáticos extremos, las regiones abandonadas de España podrían resultar ser más resilientes y habitables que las superpobladas ciudades costeras donde ahora vive la mayoría de los españoles. La crisis demográfica de España no es única. Es un adelanto de lo que se avecina para gran parte del mundo desarrollado. Corea del Sur, Japón, Italia y partes de Europa del Este
están experimentando patrones similares de abandono rural y concentración urbana. Incluso China, a pesar de su enorme población, se enfrenta a la perspectiva de un declive demográfico a medida que el legado de su política de un solo hijo se combina con una rápida urbanización. El modelo español revela lo rápido que pueden cambiar los patrones demográficos. En solo 2 generaciones, España pasó de ser una sociedad predominantemente rural a uno de los países más urbanizados de Europa. Esta velocidad de cambio, impulsada por incentivos económicos y decisiones políticas, sugiere que las tendencias demográficas no son fuerzas naturales inevitables, sino el resultado de decisiones humanas que pueden ser influenciadas y potencialmente revertidas. Lo que hace que el caso de España sea particularmente instructivo es la escala de la transformación. No estamos hablando de ajustes marginales o cambios graduales. El 70% del territorio del país ha sido esencialmente abandonado por el asentamiento humano, creando un vacío demográfico sin precedentes en la historia europea, fuera de zonas de guerra o desastres naturales. Las implicaciones ambientales son igualmente significativas. Cuando las poblaciones rurales desaparecen, las prácticas tradicionales de gestión de la tierra desaparecen con ellas. Los bosques crecen sin control y se vuelven propensos a incendios. Las terrazas agrícolas se derrumban, y la biodiversidad sufre a medida que se abandonan los sistemas agrícolas extensivos. España ahora enfrenta un mayor riesgo de incendios forestales, en parte porque no hay suficiente gente viviendo en las zonas rurales para mantener los cortafuegos y las prácticas tradicionales de quema controlada. Los costos económicos también están aumentando. La infraestructura construida para servir a poblaciones dispersas se vuelve cada vez más cara de mantener a medida que disminuye el número de usuarios. Carreteras, líneas eléctricas, sistemas de agua y redes de telecomunicaciones que antes servían a comunidades prósperas, ahora operan a una fracción de su capacidad, lo que hace que el costo per cápita de los servicios rurales sea prohibitivamente caro. Entonces, ¿qué le depara el futuro al interior vacío de España? El escenario más probable es una diferenciación continua. Las áreas a una distancia manejable de las grandes ciudades o con buena conectividad digital podrían estabilizarse o incluso crecer a medida que el trabajo remoto se vuelve más común y los costos de la vivienda urbana siguen aumentando. Estas áreas rurales periurbanas podrían convertirse en alternativas atractivas para familias que buscan espacio y precios accesibles. Las regiones más remotas y montañosas enfrentan un futuro más sombrío. Sin intervenciones políticas drásticas, muchos pueblos simplemente desaparecerán en las próximas 2 décadas, a medida que sus poblaciones mayores fallezcan y nadie los reemplace. España podría terminar con miles de pueblos fantasma, con sus casas de piedra desmoronándose lentamente y volviendo a ser parte del paisaje. Pero también hay razones para un optimismo cauteloso. El cambio climático podría hacer que algunas regiones del interior sean más atractivas a medida que las zonas costeras se vuelven incómodamente calurosas y enfrentan el aumento del nivel del mar. El creciente interés en la vida sostenible, la producción local de alimentos y el escape del estrés urbano podría impulsar un modesto movimiento de regreso al campo entre los españoles más jóvenes. La tecnología también ofrece nuevas posibilidades. Los avances en energía renovable, vehículos eléctricos y conectividad digital podrían hacer que la vida rural sea más práctica y atractiva. Los vehículos autónomos podrían resolver los desafíos de transporte en áreas poco pobladas, mientras que las mejoras en la telemedicina podrían abordar los problemas de acceso a la atención médica. La pregunta clave es si España desarrollará políticas que apoyen estas tendencias positivas, o si continuará priorizando el crecimiento urbano a expensas del equilibrio territorial. La movilización política de la España vacía ha creado una nueva presión para el cambio, pero superar décadas de patrones de desarrollo centralizado requerirá un esfuerzo sostenido y recursos significativos. La historia del agujero de España no trata solo de demografía o economía. Trata sobre el tipo de sociedad que elegimos construir.
Aceptamos que el crecimiento debe concentrarse en megaciudades, dejando que las zonas rurales decaigan, o valoramos la diversidad territorial, la resiliencia comunitaria y la preservación cultural. El caso de España muestra que estas no son preguntas abstractas. Impactan a millones de personas, afectan la sostenibilidad ambiental y moldean la cohesión social. Los pueblos de la España vacía reflejan estilos de vida alternativos que pueden ganar relevancia a medida que las ciudades enfrentan estrés climático, desigualdad y fragmentación. El cambio demográfico fue rápido, impulsado por políticas e incentivos aparentemente racionales. Pero los costos a largo plazo, la polarización social, la pérdida cultural, la tensión ambiental y la tensión política, ahora son evidentes. La demografía está moldeada por decisiones sobre infraestructura, economía y sistemas de apoyo. La experiencia de España demuestra que mantener el equilibrio territorial requiere una política activa, no una dependencia pasiva del mercado. El futuro de la España vacía depende de las decisiones que se tomen a continuación. Sus desafíos y sus lecciones son compartidos por muchos países en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.